Buenas noches, gracias hermano. Entonces, hermanos, si es tan amable de grabar. Buenas noches, hermanos. Un hermano va a estar grabando la pantalla. Tengo entendido que hay hermanos que se van a conectar nuevos. Así que quisiera, hermanos, saludarlos. Tengo aquí a 7 hermanos. 7 hermanos más: Alan Varillas, Azucena Cerritos, Edgar Pop, Eric Arbizú. El hermano Eric Arbizú es del extranjero, Gabriela Trigueros, María José, Mauro Mateo es de Cristo Rey, hermana Rosemary Maldonado y Stephen Donis. Y me imagino yo faltan algunos hermanos más para que se conecten. Así que hermanos, buenas noches, que Dios les bendiga. Les invito a abrir su folletito. Nos quedamos en la terminología, hermanos. En teoría ustedes están viendo todo lo que yo estoy mostrando, estoy viendo en mi pantalla. ¿Es correcto, hermanos? Sí, hermano. Muy bien, entonces, hermanos, vimos, Sí, hermano. gracias, hermanos, vimos terminología con relación a la salvación: expiación, perdón, culpa, justicia, justificación y pena o castigo. Pues no. La justificación, hermano, es un acto donde Dios declara como justo al pecador, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos. Voy a orar yo para avanzar, porque el tiempo nos atrasamos por estar haciendo unas pruebas. Oremos. Padre, te doy gracias por esta hora. Señor, te pido que bendigas a los alumnos y que este material, Señor, perdure para más alumnos en el futuro, probablemente para otras generaciones, y que nuestra doctrina sana, Señor, permanezca, perdure y sea preservada. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien. Pena o castigo. Estamos hablando de terminología de la salvación. Eh, es lo que debe pagar el que comete un acto contra la santidad de Dios. Sin embargo, en un sentido amplio se refiere al ejercicio de la santidad de Dios actuando con su autoridad judicial. El castigo recae directamente sobre quien realiza el acto pecaminoso. Entonces, hermanos, cuando hablamos de pena, la pena por el pecado, hermanos, estamos hablando de la consecuencia de pues el pecado. ¿Qué es, hermanos, el pecado? Muchas veces pensamos que Dios anda buscando a la gente para destruirla, y hay que tener cuidado, hermanos, porque no es así. Dios no está buscando, hermanos, a la gente para destruirla. Dios creó leyes, hermanos, en el universo, y en esas leyes, hermanos, se ha estipulado que los que pequen, así como por ejemplo, hermanos, aquel que se pase un semáforo en rojo, ya está escrito en la ley que debe de pagar una multa, hermanos. eh, Así el que peque, pues debe pagar esa multa por, por su pecado. Vea conmigo, por favor, hermanos, Primera de Juan, capítulo 5, verso 17. Yo voy a poner mi Biblia porque, pues, aprovechando que se ve toda la pantalla. Primera de Juan, capítulo 5, verso 17. ¿Quién podrá leerlo, hermanos? Ya se los marqué. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Gracias, hermana Rosemary. Creo yo que fue hermana Rosemary. Dice, toda injusticia es pecado. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado es la injusticia. ¿Qué es, hermano, lo que debe entender el creyente sobre la pena o el castigo? Pues que el castigo es algo que se merece, algo que se ha ganado por la transgresión a la ley de Dios. Entonces, hermanos, vamos a ver Primera de Juan 3:4. Primera de Juan, ahí mismo, capítulo 3, verso 4. Aquí lo marqué. ¿Quién lo puede leer? Todo aquel que comete pecado instruye también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Muy bien, entonces, el pecado, ¿qué es el pecado? Infracción de la ley. ¿Qué ley?
pues las leyes universales que Dios ha establecido desde los tiempos de la creación. No es que Dios está buscando a ver a quién destruye, Dios está buscando a ver a quién salva, a quién se deja salvar. Entonces, el castigo viene o recae directamente sobre quien realiza el acto pecaminoso. Si alguien tiene una duda o pregunta, ¿no se ve la pantalla? Ah, ok. Es que hay que meterse en el calendario, perdón, está mi esposa. Y en el calendario está el link. Muy bien. Número 7, hermanos, propiciación. ¿Qué es esa palabrita en la Biblia? La propiciación. ¿Es el efecto o valor que tiene el sacrificio de Cristo en relación con Dios o ante Dios? Cristo murió y su muerte es propicia, es decir, que tiene un valor que afecta directamente con respecto al pago sobre el pecador. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? ¿Se acuerdan cuando leyeron, hermanos, Romanos capítulo 3, verso 24? Vamos a ver el 25. ¿Quién sería tan amable de leer el versículo 25? Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Anotemos, hermanos, la palabra propiciación. Propiciación. ¿Qué sería la palabra propiciación en el Nuevo Testamento? La palabra propiciación sería hilasterión, de un derivado de expiatorio, propiciatorio, lugar o cosa. Es decir, víctima expiatoria o especulativamente la tapa del arca en el templo, propiciación propiciatoria. Vamos a la raíz de la palabra. Hilasmos, expiación, expiador, propiciador, propiciación. ¿Qué es, hermano, expiar? Propiciar, perdón, hermanos, propiciar es cubrir. Leímos ahí que era una tapa, ¿verdad? Entonces, hermano, la propiciación es que Dios, hermanos, tapa el pecado, ¿verdad? En otras palabras, cuando el creyente peca, Dios ya no ve el juez de todo el universo ya no ve al creyente que pecó, ve a Cristo que está en aquel creyente que pecó. ¿Entienden, hermanos? Y entonces Cristo literalmente nos cubre. La sangre de Cristo literalmente nos cubre. Dice la Biblia, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, recuerdan, hermanos, cuando los israelitas en el libro de Éxodo tenían que manchar de sangre el dintel y la cabecera de la puerta. Y el ángel destructor, cuando miraba la sangre, miraba que simbólicamente miraba que esa casa, esa habitación y todas las personas que estuvieran adentro de esa habitación eran cubiertas con esa sangre, la sangre del cordero. Entonces el ángel destructor no dañaba a los que habitaban en esa casa. Si el faraón se hubiera metido, el faraón enemigo de Dios y de Moisés, se hubiera metido en una de esas casas y su familia, Dios no hubiera tocado ni a su familia ni a nadie de su familia. De hecho, hubo egipcios, según lo que leemos en el libro de Éxodo, que se metieron en las casas de los esclavos judíos y no fueron dañados del ángel de la muerte. Entonces, hermanos, la propiciación es el efecto o el valor que tiene el sacrificio de Cristo con relación con Dios o ante Dios. Es decir, el sacrificio de Cristo satisface la deuda o la pena que el ser humano merece como castigo de su pecado. Estas palabras, hermanos, las vamos a ir ampliando más con el tiempo. Así que si tienen una duda, escríbala y vamos a ir viendo, porque hoy tenemos que terminar estas palabras. La palabra reconciliación. La reconciliación es la apropiación del hombre a la redención para hacer la paz con Dios. Es la apropiación del hombre de la redención para hacer la paz con Dios. La reconciliación no puede aplicarse enteramente a Dios por el hecho de que Dios no cambia, sino que debe ser más bien aplicada al hombre que, recibiendo los beneficios de la obra de Cristo, puede venir a Dios a hacer la amistad con él nuevamente.
¿Qué es, hermanos, la reconciliación? En el libro de Segunda de Corintios, hermanos, la Biblia nos dice en Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 20, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué es la reconciliación? La reconciliación viene de la palabra hebrea catalazo, que significa cambiar mutuamente, es decir, figurativamente, componer una diferencia. En otras palabras, restaurar la amistad o la comunión que había entre el Dios y el hombre antes del pecado. Y la reconciliación por medio de Cristo compone, arregla esa situación, restaura esa situación en que el hombre pues estaba en enemistad con Dios, y ahora por el sacrificio de Cristo el hombre vuelve a estar en amistad con Dios. Ustedes han oído, hermanitos, en muchas iglesias, y no quiero, hermanos, que piensen que estamos criticando, pero pues ya, hermanos, ya paso de los 40 años y ya le di vuelta a la manzana un par de veces en la vida. Y muchas veces, hermanos, en la experiencia que yo he escuchado, que yo he presenciado en muchas iglesias evangélicas, hermanos, dice la gente, es que este hermano se está reconciliando con Dios. Pero según la Biblia, reconciliarse no es que aceptó a Cristo y se fue al mundo y luego regresa y ya se reconcilió. En la Biblia, reconciliarse, hermanos, es aceptar a Cristo, es ser salvos. Entonces muchas veces decimos, es que este hermano viene a reconciliarse. Reconciliarse, pero, o sea, no era salvo. No, era salvo, pero se había alejado. No tiene mucho sentido, ¿verdad, hermano? No pareciera tener mucha lógica. Porque, hermano, la reconciliación, hermano, es parte de la redención para hacer la paz con Dios. Entonces, hermanos, más bien deberíamos decir, es un hijo, es un creyente que se ha revelado y que ahora se está humillando y quiere regresar a continuar en los caminos de Dios. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Hermano. Todo bien. Muy bien. Y todo esto lo vamos a ir estudiando más a fondo. Solo estamos viendo el vocabulario, hermanos, que es un vocabulario que tenemos que ir aprendiendo para esta clase porque si nos va a ser útiles. Siguiente, número 9, redención y rescate. Redención y rescate, hermanos, implica el pago de un rescate para liberar. En este sentido, Cristo nos redimió pagando un rescate que nos libera de una deuda con la justicia de Dios. En la Biblia, hermanos, cuando se habla, por ejemplo, de la salvación, en el libro de Efesios, hermanos, si tienen ustedes su Biblia, en el verso 13 y 14, la Biblia habla de esa redención. Dice que es las arras de nuestra herencia. Esta palabrita, hermano, significa garantía. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Qué es la redención, hermanos? La redención es, hermanos, implica un pago para un rescate, para liberar el mundo, el hombre, desde Adán y Eva, cuando le cedieron sus derechos, su autoridad y su gobierno, porque Dios creó al hombre para señorear. Dice la Biblia, para señorear a las aves de los cielos, las bestias del campo y los peces del mar y toda la naturaleza. Cuando el hombre le cede al diablo, al caer en la mentira y el engaño que Satanás hizo con ellos, al desobedecer a Dios, prácticamente le cedió su autoridad al diablo. Por eso es que la Biblia dice en Efesios 6 que cuando vino el pecado, vino a reinar la muerte. O sea, vino a reinar el mal. Entonces, cuando el hombre pecó, prácticamente se volvió esclavo de Satanás. Y la Biblia nos dice que el precio para sacarlo de la esclavitud no es matar al diablo, no, es pagar el precio para comprar a este esclavo, que somos tú y yo, para hermanos, poder ser salvos, ser liberados.
En este sentido, Cristo nos redimió pagando un rescate que nos libera de una deuda con la justicia de Dios. Entonces, hermanos, redención y rescate van a ir de la mano. Está hablando de un pago. Dice la Biblia que Cristo nos rescató. Vamos hermanos, a Primera de Pedro. Si alguien tiene una duda, por favor, hermanos, me avisa. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 y verso 19. ¿Alguien sería tan amable de leer estos pasajes, por favor, que están aquí en color verde? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gracias, hermano. Noten, hermanos, por favor. Dice que fuisteis rescatados. Lutró es la palabra griega. Redimir. ¿De qué manera, de qué fuimos rescatados? De una vana manera de vivir que habíamos recibido de nuestros padres. Y luego dice, ¿cómo fuimos rescatados? ¿Qué precio se pagó? No con cosas corruptibles como oro o plata. No. El precio no fue algo económico. El precio fue la sangre y, por favor, hermanos, la preciosa sangre de Cristo. A veces, hermanos, como cristianos, esto hago una pausa, a veces decimos, la sangre de Cristo, ¿verdad? No, la preciosísima sangre de Cristo. A veces nos referimos al Señor Jesús como que fuera otro cuate, otro amigo. Vos Jesús, ¿verdad? No, Señor Jesús. Bueno, se los propongo, hermanos, para que nuestro lenguaje marque una diferencia en aquellos que no le conocen y que aprendan a conocerle como lo que Él es. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y es interesante porque el oro es un metal precioso, la plata es algo precioso y la palabra precio de ahí viene. Esto, hermanos, timioatros, costoso, honrado, estimado, amado, preciosísima, precioso, venerar, honroso. Entonces, ¿qué fue el pago del rescate? La sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo como la de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Entonces, hermanos, aquí vemos que el lenguaje pues se amplía, se amplifica, se mejora. Número 10, hermanos. Dice, hermanos, mi nombre es Melvin Armado Tuc, estoy revisando el listado de los alumnos y no estoy este listado. Ok, perdón, hermanos. Hermano Marvin Chavín, ya mandé el link. Si son tan amables los hermanos de mandarle. Y explíquenle por qué. Hermano Randy dice que tampoco. Quiero revisar, hermanos. ¿Está hermano Randy ahí? Buenas noches, pastor. ¿Puede entrar? Muy bien. Ya, porque sí, hermanos, lo que pasa es que tienen que verificar sus correos electrónicos. Eso está Sí, pidiéndolo. con el correo de la semana pasada no me dejó, entonces tenía otro y ya con ese sí ya pude entrar. Muy bien, sí. Tengan su correíto, hermanos, bien verificado, por favor. Muy bien. Bueno, entonces sigamos, hermanos, hablando entonces de la número 10, sacrificio. Doctrinalmente, sacrificio es ofrecer. De sacrificio, sacerdote, el sacerdote es el que ofrece el sacrificio. Es ofrecer algo a Dios siguiendo ciertas demandas y reglas decretadas por Dios mismo. En este sentido, Cristo murió siendo un sacrificio para Dios a favor del hombre. Es algo que Él ofreció. No es que a Cristo lo mataron, hermanos. Él se ofreció. Y claro, Él dejó humanamente, pues lo tomaran, lo apresaran y lo crucificaran, pero es que Él se ofreció. Ese fue el método de Dios. Siguiente palabra, hermanos, satisfacción. Es que las demandas presentadas por Dios contra el pecado por la ofensa a su santidad han sido totalmente canceladas por la obra de Cristo, desapareciendo de esta manera las demandas por haberse dado el pago. Entonces, hermanos, ¿cuáles son esas demandas presentadas por Dios contra el pecador? Bueno, la santidad de Dios demanda, dice la Biblia en Hebreos, sin santidad nadie le verá. Pero ¿cómo podemos tener santidad? Necesitamos entonces que alguien nos otorgue esa santidad, porque de nosotros jamás van a ser o jamás la podremos producir. ¿Quién es el único que nos puede dar esa santidad? El Señor Jesucristo. Entonces, Él es el que cancela
Él es el que nos da, hermanos, esa santidad que de otra manera, hermanos, jamás podríamos alcanzar. Por último, hermanos, la palabra vicario. Esta, hermanos, no es una palabra que ustedes van a encontrar expresamente en la Biblia, pero la palabra vicario, hermanos, se refiere al sacrificio de Cristo en el sentido de que Él es el sustituto, es decir, el que toma el lugar que a mí me correspondía. Usted puede leer en Romanos, hermanos, capítulo 3, el famoso pasaje para los que saben del evangelismo, espero yo que sean todos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y dice, hermanos, Romanos capítulo 6, verso 23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, Cristo toma el lugar que a nosotros nos corresponde. Él, pues, recibe la pena, ¿se acuerdan, hermanos? Aquí, el castigo que nosotros merecemos. ¿Cuál es la pena por el pecado? La muerte. Solo queda la casualidad que si usted y yo morimos, no resucitamos. No podemos, no tenemos el poder. Merecemos morir y media vez morimos, nos vamos al infierno instantáneamente. Recuérdense la historia en Lucas capítulo 16. El rico abrió sus ojos estando en tormentos y el rico todavía está esperando el juicio final. Entonces, hermanos, Cristo dice, los seres humanos no pueden salvarse si mueren, aunque pagaran su pecado con la muerte, pues el problema es que no podrían entrar al cielo porque ya sus almas irían al infierno. Entonces, la única manera es que yo pague el precio por ellos, yo muera en lugar de ellos, y da la casualidad que Él es el único que puede, como ser humano y Dios, morir y resucitar por nosotros. Es decir, que Cristo fue nuestro sustituto. Cristo murió en lugar nuestro y no meramente para nosotros. De otra manera, su sacrificio no hubiera sido vicariato o sustitucional. Cristo es el vicario, hermanos. Él es el que se puso en lugar de nosotros. Entonces, ¿por qué murió Cristo? Murió para nosotros. No. Murió en mi lugar. En mi lugar. Yo recuerdo, hermanos, la escena de, imagínense, hermano, la Pascua judía. Tienen que matar a un corderito. Imagínense, hermanos, a un padre piadoso, un hombre temeroso de Dios, que lleva a su hijo de 9, 10 años y dice, mi hijo, vamos a tener que matar al corderito que se llama Dolly, ¿verdad? Y vamos a tener que matar a Dolly, pero papi, Dolly es un corderito, es el primogénito de la ovejita, ¿y por qué va a morir? Y el padre le dice, hijo, si él no muere, entonces a nosotros nos toca morir. Y imagínense, hermanos, que dar esa enseñanza en el niño judío y decir, wow, o sea, Dolly va a morir por mí para que yo tenga la oportunidad de ser salvo. Entonces, recuerdes esto, hermanos, cuando está Juan el Bautista, hermanos, bautizando en el río, hermanos, están los romanos, están los fariseos, los saduceos, la multitud, hermano, los extranjeros, y está predicando Juan el Bautista a todo pulmón, y aparece, hermano, nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Y, hermanos, Juan el Bautista señala con su dedo, dice, he aquí. ¿Qué dice, hermanos? El Cordero de Dios. Imagínense, hermano, esta escena. Que, hermano, yo he escuchado ateos que dicen, es que Jesús nunca dijo, yo soy Dios. Entonces, si Jesús hubiera aparecido así, hermanos, o si Juan el Bautista hubiera dicho, él es Dios, hubiera dicho, estás loco, eres un pagano. Pero en el pensamiento, en la cosmovisión judía, hermano, cuando Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, la gente piensa en la Pascua y dice que ¿qué? Él es el sustituto, Él es el vicario, Él es el que va a morir por nosotros. Eso es lo que está diciendo Juan el Bautista. ¿Entienden, hermanos? O sea, no se habla en un lenguaje bíblico para no terminar hablando en un lenguaje bíblico. Se habla en un lenguaje bíblico para hablar en un lenguaje bíblico. Entonces, hermano, una persona que no lee la Biblia, que no estudia un poco la Biblia, definitivamente, hermanos, no va a entender, ¿verdad? Va a aparecer un ateo peludo, greñudo, barbudo, diciendo, nunca había Jesús diciendo que fuera Dios. Es porque es un ignorante, ni siquiera entiendes de cultura, ni de
Eres un etnocentrista, solo piensas en ti y no miras más allá de tu nariz. Si entendieras el pensamiento bíblico, si entendieras la cultura judía, si entendieras la cosmovisión del pueblo de Dios, te darías cuenta que Jesús y todos los profetas y Juan el Bautista y los discípulos afirmaron abierta y pública y específicamente a través del lenguaje bíblico que Jesús es Dios, que Él es el Cordero. Por eso el apóstol Pablo dice como la sangre de un cordero sin mancha. Entonces, hermanos, Cristo es el vicario. No muere Cristo nada más, no murió por nosotros, no, muere en mi lugar. Y eso, hermano, lo hace personal, lo hace individual. Claro, decimos, Cristo murió por toda la humanidad. Sí, pero la humanidad no está consciente de eso, entonces no por eso automáticamente van a ser salvos. Por eso necesitan el evangelio, por eso necesitan saber estas cosas. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Muy bien. Wow, el tiempo se fue, se está yendo, hermanos. Ahora, hermanos, nos toca hablar, hermano, de la obra salvadora de Cristo. En su folletito, hermano, la obra salvadora de Cristo, una obra para todos los hombres. Entonces, hermanos, hay cosas que probablemente yo voy a leer y probablemente hay cosas que no vamos a leer todas, ¿verdad? ¿Qué es esto, hermano? La obra salvadora de Cristo. Pues, hermano, tiene un propósito universal. Es decir, Dios quiere salvar al mundo entero. Desde Génesis 3:15, la promesa de salvación fue para toda la humanidad. Israel fue llamado a ser el mensajero, no el único destinatario. Y cuando hablamos de Israel nos referimos a la nación de Israel. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir con esto? Tenemos que entender, hermanos, que desde el inicio de la raza humana y tan pronto como el hombre hubo pecado, surgió la primera promesa de salvación en Génesis 3:15. Esta promesa tendría su cumplimiento únicamente en la persona de Cristo. Más adelante, el llamamiento de Abraham marcaría un nuevo paso en el desarrollo del propósito de la gracia de Dios. Génesis 12, cuando Dios llama a Abraham. Dios tenía en mente un pueblo especial para un gran propósito en el mundo. Aquel pueblo debía ser bendición para todas las naciones. Por eso, en Génesis 12, versos 3 y 4, Dios dice a Abraham, serás bendición. Porque de él, hermanos, va a nacer, de su pueblo, de su simiente, va a nacer aquel que es la más grande de todas las bendiciones jamás existentes en el universo. Vale notar, hermanos, que uno de los errores grandes de Israel como pueblo de Dios fue el haber malinterpretado su misión y su oportunidad, puesto que entendió su llamado como la exclusión de todas las demás naciones y de esta forma se volvió orgulloso y arrogante. Sin embargo, Dios no fracasó por la actitud del pueblo, pues Él vino a ser, hermanos, el Redentor a través del cual Dios cumpliría su propósito de redención para la humanidad. Entonces, hermanos, esto es importante que lo notemos. Hay judíos que piensan, cuando estemos en el paraíso, tendremos 1000 gentiles que nos servirán. El pensamiento del judío que no es salvo es ese, piensa que los que no son judíos van a ser sus sirvientes. El pensamiento de Dios fue, escojo a una nación, como pueden ver ustedes en su pantalla, a una nación para que sea luz de las naciones, para que a través de esa nación yo trabaje con sus familias, con sus tribus, con sus personas, para que estas personas sean luz y de bendición a otras naciones. Entonces, hermanos, por eso dice la Biblia, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, hermanos, la bendición no es ser judío. La bendición es que Dios usó al pueblo de Israel para traer a aquel que iba a ser el Salvador del mundo, ¿verdad? Y por supuesto, hermanos, Dios tiene sus planes todavía con el pueblo de Israel, porque pues le hizo promesas que no va a dejar de cumplir. Y nosotros hoy en día somos los beneficiarios de estas bendiciones al haber creído en Cristo como nuestro Salvador personal. Si tiene alguna pregunta, por favor, hermanos, hágamela saber. Ahora, en los próximos 5 minutos, hermanos, consideremos algunas acciones de Dios involucradas en la obra salvadora. Vamos a ver, hermanos, estas acciones. Número 1, hermanos, vamos a ver
la expiación. Vamos a verla en el Antiguo Testamento. Hay mucho que decir aquí, hermanos. Se recuerdan que esta palabrita ya la habíamos leído, pero ahora la vamos a desarrollar porque estas, hermanos, son doctrinas y son, hermanos, súper importantes. ¿Por qué vamos a ocupar tiempo en la descripción de los sacrificios del Antiguo Testamento? La respuesta es por la sencilla razón de que en el vocablo sacrificio tenemos la clave del significado de la muerte de Cristo. Muchas teorías modernas se han ofrecido para explicar esa muerte, pero cualquier explicación que excluya el elemento expiatorio es antibíblica, puesto que es nada más señalado en el Antiguo Testamento que el empleo de términos expiatorios para dar a conocer la muerte de Cristo. Él describe como Cordero de Dios, es decir, que su sangre limpia el pecado y obra la redención. El enseñar que murió por nuestros pecados, todo esto equivale a decir que la muerte de Cristo era un sacrificio verdadero por el pecado. Entonces lo traemos aquí a una imagen, ¿verdad? La definición, hermano, en el Antiguo Testamento es que viene la palabra, hermano, sacrificio, expiación, propiciación, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos, hermanos, esta cartilla o este diccionario, pues, para entender, hermanos, y para poder deletrear el mensaje. En este ritual mosaico, hermano, que se va a repetir vez tras vez en la Biblia. Se habla, hermano, de, por ejemplo, las fiestas de Dios, y en cada fiesta había sacrificios, había ofrenda de harina, de cordero, había ofrenda de sacrificio de tórtolas, que son unas palomitas, hermanos. Había sacrificios, hermanos, de libación, de toros, de machos cabríos, hermano, wow, un montón de sacrificios, ¿verdad? Lo que el propósito de estos sacrificios es ir enseñando qué es lo que significa el sacrificio de Cristo. Y eso se ve cumplido en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, en el vocablo sacrificio tenemos la clave del significado de la muerte de Cristo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? No, hermano. Muy bien. Los sacrificios de animales, hermano, perdón, me salté aquí esta parte. Nosotros, sin embargo, miles de años después de estos acontecimientos y que no hemos sido educados en el rito mosaico, necesitamos por medio del sacrificio expiatorio. De esta manera se justifica este estudio respecto del origen de la naturaleza, historia y eficacia del sacrificio. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí, hermanos? Los judíos, hermanos, tenían 7 fiestas oficiales que Dios instituyó, más las fiestas que los judíos instituyeron, como el Purim, la fiesta de las luces y otras fiestas que los judíos han ido añadiendo. Entonces, hermanos, en estas fiestas hay simbolismo, pero pensemos en las 7 fiestas de Dios de Levítico 23. Ahí, hermanos, se van a repetir cada año se va a repetir ese ritual. Llevar mi ovejita, que la sacrifiquen, que la sangre, que el asado, que la comida, que las tortillas sin levadura, que las hierbas amargas, que el jugo de uva o vino, que esto y aquello. Entonces, el judío, hermano, entendía esto. Por eso es que el cristianismo explotó cuando entendieron la salvación los judíos, porque era algo que todos los días hacían, nosotros no. Nosotros, hermanos, venimos de pueblos paganos. Si nuestros ancestros, por ejemplo, en nuestro caso en Guatemala, los mayas, hermanos, sacrificaban a personas, ¿verdad? Para el dios sol, para el dios volcán, para el dios del fuego, del aire, de la lluvia, o mataban gallinas negras. Y entonces nosotros decimos, ¿qué esto qué es, verdad? Nada que ver con la Biblia. En cambio, ellos sí sabían de este lenguaje, ¿verdad? Los sacrificios de animales se hacían acompañados de fe por parte de quien los ofrecía, para que pudiera cubrir el pecado. Es decir, que el pecado era encubierto de la vista de Dios de tal modo que ya no provocaba reacciones de su ira. Vamos a Hebreos capítulo 10, hermanos, verso 4 y 11. Ya se me fue el tiempo, hermanos, pero leamos estos últimos pasajes. ¿Quién será tan amable de leerlo? El versículo 4 y luego el 11.
Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Y el 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Muy bien, gracias, hermano. Entonces, hermanos, los judíos, aquí lo que estamos viendo, el pueblo de Israel dice que hacían sacrificios de toros, machos, cabríos. Y dice que todo sacerdote, estamos hablando de lo que pasaba en el Antiguo Testamento, día tras día, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Entonces, hermanos, el pueblo de Dios, hablando del pueblo de Israel, entendía esto. Nosotros no, por eso nosotros necesitamos estudiar este vocablo y estas obras que se hacían para entender cómo es que esto se cumplió, ¿verdad? Dios, hermano, ordenó, hermanos, este sacrificio. Vamos a ver, hermanos, este folletito. Ok, son las 8:57. Regáleme 3 minutos, hermanos, de su agotador día. La expiación no fue un expediente tardío o un pensamiento de último momento de parte de Dios. La caída del hombre no tomó a Dios por sorpresa ni necesitó pasos rápidos para remediarlo. O sea, Dios ya sabía, hermanos, que el hombre iba a pecar, ¿verdad? En la eternidad pasada, hermanos, Dios no tuvo un plan B. Dios no fue tomado por sorpresa. Entonces, hermanos, como una máquina existe completa en la mente del inventor antes de ser construida, la redención residía en el propósito de Dios antes de la creación. Entonces, no, Dios no sabía qué hacer. No, hermanos, Dios ya sabía qué hacer. Pero, pastor, una pregunta. Entonces, si Dios ya sabía que íbamos a pecar, ¿por qué nos creó? Porque nos creó, hermano, con lo que los calvinistas y muchos, algunos grupos religiosos, lamentablemente, entre ellos algunos que se hacen llamar bautistas, tienen este pensamiento que los que son salvos son predestinados para ser salvos y los que son condenados pues son predestinados para irse a la condenación. Pero, hermano, escúcheme, eso es tirado para la basura cuando entendemos que Dios ya sabía que el hombre iba a pecar. Entonces, ¿por qué lo creó sabiendo que iba a pecar? Porque Dios quería, hermanos, crear a seres humanos con libre albedrío, personas que decidieran la salvación, no que fueran como máquinas robotizadas que ya pues son salvas, ¿verdad? No, por ejemplo, hermano, la inteligencia artificial, la famosa IA. La IA, hermano, no tiene voluntad propia. Se le puede programar un algoritmo ahí para que tenga ciertas decisiones propias, pero realmente, hermano, no tiene vida propia. Si esa cosa llegara a tener vida propia, imagínense, hermano, pues ahí esa es la teoría, ¿verdad? Dominaría la tierra y el mundo sería destruido porque diría, pues los seres humanos son los que están acabando con la vida en este planeta, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que no me sorprendería que Satanás pueda meterse, hermanos, a tratar de manipular la inteligencia artificial para que la gente piense que la inteligencia artificial cobró vida. Y no les quiero, hermanos, que les dijera yo, causar dilemas en su mente, pero este humilde servidor cree, hermanos, que la inteligencia artificial se encuentra en el libro de Apocalipsis, cuando se habla, hermano, de que a una estatua se le dio el poder de hablar y de decir grandes cosas contra el cielo. Yo creo que es, hermanos, inteligencia artificial endemoniada, poseída por Satanás. Pero eso, hermanos, lo veremos al final del año en la clase de escatología en el último trimestre. Entonces, hermanos, el asunto es este: Dios nos creó con voluntad. Entonces, Dios sabía que el hombre iba a pecar y antes, hermano, en la eternidad pasada había creado el método para salvarnos. Pero Él quería que nosotros fuéramos salvos, hermanos, voluntariamente. Entonces, hermanos, el Cordero Pascual era apartado anticipadamente varios días antes de ser muerto. Según nos dice Éxodo 12, 13 al 6, era observado. De igual manera, Cristo, el Cordero sin mancha ni contaminación, había sido ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros, nos dice Primera de Pedro 1, 19 al 20.
Jesucristo adquirió para el hombre vida eterna, la cual que Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. O sea, hermano, el plan de salvación de Dios es más antiguo, hermanos, que la misma humanidad, que el mismo universo, quiero decir. Entonces, Cristo es destinado desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Por eso nos dice el libro de Apocalipsis que Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Cómo se explica eso? O sea, ¿Cristo ya había muerto antes? No. Pero como Cristo es Dios, hermano, Cristo sabía que, según Apocalipsis 13:8, él sabía ya el horror de lo que tenía que sufrir. Por eso dice la Biblia, el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, porque Dios, hermano, Cristo es Dios, entonces él sabía el dolor que tenía que pasar. Entonces, hermanos, luego viene a ser instituido. Pero estamos hablando, hermanos, ¿de qué estamos hablando, pastor? Del sacrificio. O sea, hermanos, los sacrificios, hermanos, no, nosotros lo miramos como, no, pues los pueblos del mundo hacen sacrificio, los mayas, los mexicas, los teotihuacanes, los egipcios, los incas, los pipiles en El Salvador, ¿verdad, hermanos? Pero los sacrificios, hermanos, del pueblo de Dios son diferentes. Hermanos, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Voy a dejar de compartir pantalla porque hemos llegado, hermanos, casi a la lección final. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario hasta aquí? ¿Nadie? No, hermano. Muy bien, hermanos. Hermanos, déjenme ver, Stephen Donis, Rubí Maldonado, Rolando Rosemary, Randy López, Melvin Tut, Mauro Mateo. Hermano Mauro, bienvenido, él es su primer día en la clase. No sé si el hermano Melvin Tut también. Hermano Eric Arbizú, no sé si me escucha el hermano Eric Arbizú. El hermano Eric Arbizú se conecta desde el estado de, me parece que de Nevada, o no recuerdo qué estado me dijo. Sí, Nevada, pastor, Nevada. Las Nevada. Vegas, Nevada. Amén, hermano. Entonces, hermanos, tenemos aquí al primer estudiante. Quería mencionar eso, hermano. El hermano Eric Arbizú es el primer estudiante, pues afuera de la frontera de Guatemala. Entonces, extranjero, ¿verdad? Entonces, hermanos, el bíblico se sigue expandiendo y, hermanos, yo aquí, para que el hermano sepa, bueno, el hermano es de nacionalidad nicaragüense, pero vive en Estados Unidos. Aquí hay hermanos de Petén, de Chimaltenango, de Reu, de la capital, de Palencia, de Progreso. Qué bendición, hermanos. Qué bendición. Entonces, hermanos, les animo a que no desmaye. Sé que esta información es algo, hermano, fuerte, porque pues no es algo que estamos acostumbrados, pero como decía, hermano, un profesor, el pastor Fred Trujillo decía, hermanos, no es algo que masticamos a diario, pero es algo que podemos, hermanos, empezar a leer. Les voy a subir, hermano, en la plataforma de Google Classroom la primera tarea de lectura. Lo que usted tiene que hacer es leer las páginas indicadas en el libro que ya le subí a la plataforma y responder las preguntas, tomarle una foto, mejor se imprime las preguntas o las puede hacer a mano, hermanos. Respuesta a la pregunta número 1, tal cosa, de la página tal cosa. Responde la pregunta, le toma una foto y me la manda, ¿verdad? Mejor si la sube a la plataforma porque ahí va a quedar histórico. No sea que se me resete mi celular y pierda su información. Así que, hermanos, también hermano Jorge Carrillo, también que se está añadiendo de la iglesia del pastor Walter Morales. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos el otro lunes. Gracias, profesor. Dios le bendiga. Feliz noche, hermanos. Dios les bendiga. Feliz noche, hermanos. Hermano Varías, si me manda, por favor, le voy a mandar una carpeta para que suba ahí el video. Dios le bendiga. Sí. Muy bien. Feliz noche. Muy bien, hermanos. Entonces ya pueden salir. Dios les bendiga, hermanos. Amén, pastor. Buenas noches.